Bueno, esta es la clase de la semana pasada que les debía y aparte pues faltan tres de esta, entonces lo que he hecho ha sido escribir, aunque es más trabajo para mí, este, y hacer un par de cosas al momento. Entonces digamos con esto podrán hacer su problema 6 y Eh, y el material es importante porque vamos a ver más adelante cómo integrar en algo que se llaman cadenas para demostrar el teorema de Stokes. Entonces, de las tres clases que debo de esta semana, este, una más será sobre integral de línea y con eso concluiremos esta parte e iniciaremos con la tercera que es integral de superficie. Este, parte para la cual creo hay un nuevo ayudante, entonces Arturo lo verán una vez más y creo que nada más. Entonces, y faltará el tema 4. Voy a intentar tener esa tarea ya escrita para subirla en esta semana que viene. Entonces, para no hacer más largo esto, son muchas diapositivas, pero muchas cosas ya las hemos visto y es como un recordatorio. Por ejemplo, una de las cosas importantes era que un mapeo, recordar que un mapeo es una función diferenciable en el sentido de que ese infinito, es decir, todas sus derivadas parciales de todos los órdenes existen y son continuas. Entonces, un mapeo diferenciable de Rn en Rm induce un mapeo diferencial que le habíamos llamado el push forward y habíamos dado una interpretación en términos de curvas. Entonces, ese push forward que es F estrella abajo va de el espacio tangente Rn al espacio tangente Rm. Es decir, eh, tomo un vector en Rn y lo mando a un vector en Rm. Y está definido aplicándolo en funciones de esta manera, eso ya lo habíamos analizado. Y también este mismo mapeo va a inducir otro mapeo especial que se llama el pullback, que lo que hace es mandar una forma diferencial en Rm a una forma en Rn. Entonces es este F estrella arriba y está definido con este producto interno, aplicado sobre vectores tangentes, porque las uno formas como en vectores tangentes. Ahora, creo que no les mencioné que ese push forward, o el mapeo diferencial se puede extender a tensores tipo Q0, es decir, sobre espacios vectoriales. Y es un mapeo que va del espacio tensorial de tensores tipo Q0 aquí me equivoqué, lo bueno que tengo en el punto P en Q y lo manda al espacio de tensores Q0 pero en F de P. Entonces, ¿cómo está definido ese mapeo? Eso pues lo pueden investigar en la bibliografía que les he dado. Ahora, una cosa que quedó al aire fue la definición de producto tensorial. Eh, este tipo de cosas se ven en álgebra lineal 2. Entonces, si ustedes tienen dos espacios vectoriales, van a construir un producto especial que lo que hace es tomar, o sea, que va del producto cartesiano a ese nuevo producto tensorial definido de esta manera. Y este producto tensorial tiene que tener la propiedad de ser bilineal, es decir, esta propiedad que está aquí y esta que está acá, o sea, lineal en la primera en elementos del espacio vectorial B y lineal en los elementos del espacio vectorial W, y además que para cualquier escalar en un campo alfa por B
tensor W es lo mismo que B tensor alfa W y es lo mismo que alfa por B tensor W. Y a grandes rasgos, si EI es una base de B y EJ' es una base de W, entonces se puede demostrar fácilmente que EI tensor EJ' es base de este nuevo espacio tensorial B cruz o B tensor W. Formalmente, la definición es como está aquí, es un espacio cociente de todas las combinaciones lineales del producto cartesiano, módulo las relaciones de equivalencia que producen estas tres propiedades de aquí, que están dadas en términos de este vector E de manera formal, que significa que estos vectores son linealmente independientes. Entonces, estas propiedades son justamente estas que cumple el producto, por lo tanto, lo único que necesitamos saber es que está definido de esta manera y que esta operación cumple con estas tres propiedades. Digamos. Ahora, en nuestro caso, tenemos el producto de una unoforma con un vector tangente como producto cartesiano y eso lo mandamos al producto tensorial como lo habíamos definido anteriormente, si se acuerdan, como el producto para un tensor general como el producto sobre Q de estos espacios con R de estos espacios, ¿no? Y eso lo pueden revisar en las notas anteriores. Ahora, otra cosa importante es que si ese mapeo es además un difeomorfismo, es decir, evidentemente como es un mapeo, es infinito, pero además tiene que cumplir que su inversa existe y también sea continua, que sea continua y diferenciable. Eso significa que sea un difeomorfismo. Y si es un difeomorfismo, en cálculo 3 vieron que el jacobiano de esa transformación o de esa función o de ese mapeo es distinto de cero, con lo cual el mapeo o el jacobiano inverso está bien definido. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un tensor 1, 1, definido de esta manera, entonces este mapeo va a inducir un tensor 1, 1, aquí otra vez me equivoqué, en f de p de Rm. Entonces, dado un tensor en el punto P de Rn, este mapeo induce otro mapeo que les da un tensor de rango 1, 1 en Rm. Y de manera directa pueden ver que si las x y son las coordenadas de Rn y las y, j son las coordenadas de Rm, entonces este tensor que sería el push forward de t, que es el push forward de t en esta base coordenada que estamos dando, va a ser igual a sus componentes por los jacobianos de las transformaciones tanto del vector como de la forma, esos que vimos en la primera vez que empezamos a tocar este tema, por el producto tensorial de las bases, ¿no? Entonces, eso lo pueden demostrar fácilmente. Ahora bien, una cuestión aquí importante es que si han prestado atención, antes ponía los índices latinos y aquí estoy poniendo índices griegos. Bueno, los índices latinos se utilizan cuando estamos corriéndolos desde 1 hasta n, digamos como es el caso de Rn, y los índices griegos van a correr de 0 a n-1, que es el caso, por ejemplo, del espacio de Minkowski que vamos a revisar más adelante. Entonces siempre, por ejemplo, si tienen un espacio M4 o un espacio de 4 dimensiones, van a tener las componentes 0, 1, 2 y 3. En el caso de que tengan los índices griegos, y si son latinos, pues va a ser 1, 2, 3 y 4. Regularmente eso es porque hay variedades que se llaman riemannianas como Rn, y hay otras que son pseudo-riemannianas, y en particular lorentzianas, como es el caso del espacio de Minkowski. Además, este mapeo también induce un pullback entre tensores tipo 0R.
Es decir, los tensores de tipo 0R, a ver, creo que acá me equivoqué. Ahorita que estoy viendo eso. Ah, no, si era el pull forward, está bien. Manda tensores de tipo 0R en RM a tensores tipo 0R en RN. Y la operación es esta. El pullback de ese tensor T lo tengo que aplicar sobre n vectores. Perdón, es un tensor 0R, perdón, sobre R vectores. Y esa operación está definida como el tensor evaluado en los vectores tangentes que mandas de Rn a Rm con el push forward. Ahora, como nosotros vimos también, las R formas son tensores tipo 0R como estos, pero la cosa especial que tienen es que son totalmente antisimétricos. Entonces, son un subespacio del espacio tensorial este. Entonces, el pullback manda R formas diferenciales de Rn a R formas diferenciales en Rn. Y la definición pues está aquí análoga a lo que está acá. Si tengo una R forma en Rn, entonces el pullback de esa R forma, aquí si quieren pónganle omega que está en omega RP de Rn, la tengo que aplicar sobre R vectores y según la definición que tenemos acá, pues es la forma diferencial aplicada en las imágenes de los vectores tangentes en Rn, donde cada uno de estos Bs está en el espacio tangente R, ¿no? Eso era para que vean que se puede extender aún más la definición. Ahora, también vimos la derivada exterior y entonces pueden demostrar, esto ya no lo voy a hacer yo, que si tienen dos R formas diferenciales en Rm y tienen un mapeo que va de Rn en Rm, entonces la derivada exterior pasa a través del pullback. Entonces la derivada exterior del pullback de omega, donde omega es una 1 forma en Rm, es el pullback de la diferencial de omega y además el pullback de la forma Xi wedge con omega es lo mismo que el wedge de los pullbacks de cada una de esas formas diferenciales en Rn. Entonces, esto lo pueden demostrar ya ustedes fácilmente, ¿no? Como no he visto que, o sea, la mayoría no hace caso a las tareas opcionales y eso, pues creo que mmm, no sé, es como que trabajar de más, ponerme a redactar esto y ponerlo ahí. Entonces, pues aquí ya lo marqué, si lo quieren hacer, pues se lo entregan a Arturo y él ya les ayudará en su tarea, no sé. Y una cosa más que creo que me faltó revisar es la interpretación geométrica de las formas diferenciales. Entonces, por ejemplo, si tienen una 2 forma en R2, vamos a tomar ese caso simple en R2. Entonces, una 2 forma en R2, la base para esas dos formas es dx1 con dx2. Entonces, nosotros sabemos que las R formas en general comen vectores y nos dan un número real. Entonces, vamos a evaluar esta 2 forma en dos vectores tangentes o en dos campos vectoriales a R2. Entonces, el wedge de dx1 con dx2 lo evaluamos en B1, B2. Y por definición, esto también lo habíamos definido anteriormente, el wedge está definido en términos del producto tensorial y es dx1 tensor dx2 menos dx2 tensor dx1. Ya no me voy a detener aquí porque esto ya lo definimos antes. Y este B1 y B2 lo escribimos en términos de la base, de una base de R2 que sería, pues por ejemplo, de XY, ¿no? XY son las coordenadas y entonces la base serían las derivadas parciales, como ya revisamos también anteriormente. Entonces, esta cosa, este dx1 tensor dx2 actúa sobre este vector menos dx2 tensor dx1 actúa sobre este mismo vector. Ahora, por las propiedades del producto tensorial que
les mencioné hace rato. Este B1i, que es un escalar, va a salir, y este B2i va a salir aquí, pero lo podemos sacar hasta acá. Y luego vamos a aplicar la acción del dx1 con la parcial de xy, porque son espacios duales. Entonces hay que recordar que se cumple que el producto interno de esas bases es una delta por definición, por ser el espacio dual. Entonces lo que acabo de mencionar está aquí escrito. Salen estos números, luego los puedo sacar hasta acá afuera, y estas cosas de aquí, cada uno de estos se convierten en una delta I1, delta J2, menos esta cosa, delta 2I, con delta 1J. Entonces, los índices, pues o sea, digamos, los índices I son distintos de 0 cuando I vale 1 por la definición de la delta, ¿no? O sea, esta vale 1 si I es igual a 1 y vale 0 en otro caso. Entonces, el único que sobrevive es cuando I es igual a 1, por eso aquí cambia este I por el 1 de aquí. Y este va a ser distinto de 0 cuando J sea igual a 2. Entonces, por eso cambia aquí. Y lo mismo de este lado. Pero esto es el determinante. El determinante del vector B1 con el vector B2. Entonces, estas son las... Acuérdense que ahora los vectores ya no se escriben así, digamos. De manera formal tienen que escribirse como como vectores columnas que les llaman, mientras que las formas son las que se escriben así, como regularmente estamos acostumbrados. Entonces, esto de aquí es el determinante de los dos vectores B1 y B2. ¿No? Y aquí lo puse explícitamente B1, pues es el vector B11, B12, sus componentes, aquí están. Y el vector B2 es B21, su componente 1, y B22, su componente 2, que está aquí. Entonces, el determinante, nosotros de dos vectores sabemos que es el área del paralelogramo. Y no sé por qué puse volumen. Es el área del paralelogramo, formado por los vectores B1 y B2. Entonces podemos interpretar a esta dos forma actuando sobre un vector como el área de los dos vectores formando en el espacio de configuración. Y eso se cumple en general. Por ejemplo, si tuviéramos una dos forma ahora en R3, obviamente tenemos varias posibilidades, ¿no? No solamente es dx1, dx2, sino está dx2, dx3, dx y dx1, dx3. Entonces, en ese caso, ¿cómo evaluamos? Pues tomamos tres vectores o tres campos vectoriales R3 y vamos a evaluar dx1, dx2 en los vectores B1, B2 que tienen tres componentes, como está aquí. Bueno, aquí serían transpuestos por lo que acabo de decir antes. Entonces, simplemente la única parte del vector B1 que va a tomar en cuenta esta cosa son las componentes 1 y 2, lo mismo para B2, y nos vuelve a dar el determinante de esas componentes, digamos, en un subespacio de R3 que sería ese R2 que estamos tomando. Entonces sigue siendo el determinante, y estas cosas de aquí pues son las formas básicas. Por ejemplo, aquí el dx2 con el dx3 actuando en cada uno de los vectores tangentes. Y por ejemplo, si tomamos una 3 forma en R3, pues es rápido ver que dx mu con dx nu con dx lambda en B1, B2, B3 nos va a dar el determinante de B1, B2 y B3, que es el volumen del paralelepípedo formado por esos tres vectores. Entonces, esa interpretación es la que vamos a usar para hacer una aplicación más adelante, que hay que tomar en cuenta. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, las unoformas dx1, dx2 y dx3, cuando las aplico a un vector, lo que me va a dar son las componentes de ese vector en el espacio de configuración como tenemos aquí. Entonces esas dx van a ser como
O sea, no son como, son las componentes de ese vector. Y esta interpretación nos va a ayudar a ver la interpretación clásica de las formas diferenciales en cálculo, que se ve en cálculo estándar. Entonces vamos a volver a eso más adelante. Entonces ahí está una interpretación geométrica de qué son las formas diferenciales. Ahora, en todo lo anterior, les había mencionado que se cumple tanto vectores tangentes, derivadas direccionales, pullback, push forward, etcétera, independientemente de si el espacio tiene una métrica o no. Obviamente eso va a ser importante cuando no estemos hablando de RN, sino de algo más general. Pero si el espacio tiene una métrica, entonces vamos a tener cosas extra en la estructura de ese espacio que tengamos. Entonces, esa métrica es importante y está definida aquí, que es la definición 2.4.11. Entonces, evidentemente, pues nada más estamos trabajando con el espacio Rn, pero digamos que esto se puede generalizar a cuando yo tenga una variedad diferenciable, que es algo que vamos a ver después. Entonces, simplemente hay que cambiar Rn por m y todo va a ser exactamente igual, ¿ok? Entonces, en este caso, dado el espacio euclidiano n-dimensional, una métrica riemanniana G en Rn va a ser un campo tensorial tipo 0,2 en Rn, es decir, G pertenece a los tensores tipo 0,2 en P de Rn, tales que para todo punto de Rn y todo par de espacios tangentes a Rn en el punto P, este tensor cumple con que es simétrico, es decir, G de P de V es lo mismo que G de P de VU. Y número 2, que si lo evaluamos en el mismo vector, esa G tiene que ser mayor o igual que 0. Y la igualdad solamente se va a cumplir cuando el U sea igual a 0. A este le llaman positividad de la métrica. Ahora, ¿por qué se llega aquí? Eso es algo que ustedes van a ir descubriendo conforme vayan llevando cursos de geometría. Ese tipo de cosas no las vamos a ver aquí. Y que esto tiene que ver con que sea no singular la métrica. Entonces, y por otra parte, sí cumple con esta primera condición, pero esta no, esta es distinta. Entonces la métrica se va a llamar pseudo-riemanniana. Es decir, si es simétrica y si evaluamos la G en los vectores U y B y es igual a 0 para todo U, vector tangente de Rn, incluido el 0, eso implica que B, el otro vector B es igual a 0. Entonces la métrica es singular, digamos ahí. Entonces la diferencia entre una métrica riemanniana y pseudo-riemanniana está en la condición 2. Entonces la 2 y la 2'. Entonces, ¿qué nos da la métrica? Nosotros definimos antes el producto interno como un producto de una unoforma con un vector tangente, ¿se acuerdan? O sea, de hecho, esta operación era omega b, era justamente poner omega actuando sobre el vector tangente b. Y bueno, con las condiciones estas, lo podemos escribir de esta manera, y como esta cosa es lineal aquí, propiedades que ya habíamos visto para la derivada direccional, pues esto nos da justamente lo mismo que yo tengo acá arriba, que es un producto interno. Ahora, pero con esta notación de los corchetes, pues lo mismo, omega y b salen linealmente y esta cosa pues es una base dual, entonces es una delta y nos tiene el omega mu con b mu que pertenece a los reales, ¿no? Si esto va en Rn, pues la suma va desde mu igual a 0 hasta n-1 en el caso de que sea
pseudo-riemanniano y desde, si aquí cambiamos por i, desde igual a 1 hasta n en el caso de que sea riemanniano. Ahora bien, eso es lo único que podemos hacer si no tenemos esta nueva estructura que es la métrica. Si tenemos esa métrica, ahora lo que podemos hacer es definir un producto entre dos vectores. Ahora sí, como estamos acostumbrados a hacer el producto interno. Eso lo podemos hacer porque tenemos una métrica en el espacio Rn. Entonces, dados dos vectores tangentes en Rn, el mapeo GDP va de TP de Rn cruz TP de Rn a los reales, que de hecho es la definición de que G sea un tensor, una función multilineal aquí, ¿no? De manera que G de P de V es lineal y entonces eso se puede escribir como G de mu nu de U mu P nu. Ahora, ¿qué me da ese G? Si yo defino, o sea, G de U, podemos definir el mapeo lineal G de U sin actuar aquí como algo que toma un vector tangente y me da un número real. Pero eso justamente es la definición de un elemento que está en el espacio dual. Entonces esta G de P de U está en el espacio dual de Rn. Eso quiere decir que esta G de P en U, con este libre, lo podemos identificar con una unoforma omega que le ponemos sub U, porque viene de esta elección, que pertenece al espacio dual de Rn o al espacio cotangente de Rn. ¿Sí? Entonces esta cosa pues lo que hace es agarrar un vector tangente y ya me da un número real, que es la métrica. Ahora, de forma similar, si yo tengo una unoforma en Rn, esa unoforma va a inducir un vector que le vamos a llamar B omega en el espacio tangente Rn, definido como el producto interno que tenemos sin la métrica aquí, de omega con U, que va a ser la G con ese vector inducido por la forma diferencial B omega con U. Y esta cosa me va a dar un real otra vez. Entonces, esta observación que estoy haciendo indica que G es un isomorfismo entre el espacio tangente y el espacio dual. Por lo tanto, si existe una métrica, el espacio tangente es isomorfo al espacio dual. Y esto traducido a la hora de usar coordenadas quiere decir que se pueden subir y bajar índices con la métrica. Es decir, creo que eso lo pongo más adelante, pero si yo tengo un vector tangente, yo lo puedo transformar en una unoforma, perdón, es el B mismo, bajando el índice. Entonces, esto se contrae y lo que me da es el B con el índice arriba. Entonces, me transforma estas cosas en estas cosas con índices abajo y viceversa. Si tengo el índice abajo, uso la métrica para subirlo. Entonces, esa métrica me da este isomorfismo. Y en el caso de Rn, esta G mu nu es una delta de Kronecker. Y entonces creo que esto ya les había dicho antes, pero ahora se entiende mejor. Y claro, si estamos en Rn serían los índices latinos. Entonces esto es una delta de Kronecker. Y entonces, por ejemplo, BI sería delta IJ por BJ. Y como esto es igual a 1 cuando I es igual a J, pues esto me da BI arriba. Entonces, por eso se escribe de manera indistinta las coordenadas, por ejemplo, así, o las coordenadas con los índices abajo, en este caso particular. Entonces, la métrica induce ese isomorfismo entre las dos. En el caso de Minkowski va a cambiar, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí está la observación. Rn es lo que se conoce como una variedad riemanniana, con lo cual la métrica de Rn cumple las propiedades 1 y 2 de la definición 2.14. Entonces, como G es un tensor 0, 2 en Rn, entonces lo puedo escribir en términos de esta base, ¿no? G de LM de XL, tensor de XM.
Y dados dos vectores tangentes, puedo evaluar esta G en los vectores tangentes en una base UI de parcial I, BJ parcial J, y como esta es una función bilineal, o multilineal más bien, en este caso bilineal, estos números salen y me queda la G evaluada en parcial I parcial J. Por otro lado, esto de aquí en coordenadas lo evaluamos en V, lo mismo en una base, y por linealidad y por propiedades del producto tensorial, este UI y UJ salen hasta acá, y estos se convierten en deltas de Kronecker. Entonces van a ser iguales cuando I sea igual a L o cuando L sea igual a I. Entonces dejo la I libre y pongo L igual a I y M igual a J. Entonces me queda UI BJ G de IJ, y entonces esto implica que G de IJ, o sea, las componentes son la G evaluada en los elementos de la base, que es algo que ya sabíamos de la definición de producto tensorial y que ya habíamos revisado. Perdón, la definición de tensor que habíamos revisado hace tiempo. Y además, como esta G cumple la condición 1, es decir, que G de V es igual a G de BU, eso implica que G de IJ es igual a G de IJ, es decir, que es simétrica. Ahora, esta métrica la podemos representar por una matriz, eso se ve en álgebra lineal, cuya entrada IJ es precisamente G de IJ. Entonces, es una matriz de n por n. La condición 2 implica que G y J es no singular, y que sea no singular en la parte riemanniana implica que existe la inversa con componentes con índices arriba, G de IJ. Entonces esa inversa la puedo escribir con componentes arriba, pero ahora parcial I, tensor parcial J, que sería un tensor 2,0 en Rn también. Y como esta inversa existe, se tiene que cumplir que si multiplicamos por la métrica, eso nos dé la delta de Kronecker, por definición. Y el determinante de la métrica G de IJ lo vamos a definir como valor absoluto de G, y el determinante de la inversa como el valor absoluto de G a la menos 1. Y entonces aquí está lo que les mencionaba antes del isomorfismo entre el espacio tangente y el espacio dual. Entonces, omega I, bueno, de hecho aquí lo puse como más explícito para ver que podemos pasar de una forma diferencial a un vector y viceversa, ¿no? Pues realmente aquí serían las mismas componentes U o W para ambos casos. Entonces, como G de IJ es simétrica, eso implica que sus eigenvalores son reales positivos. Eso también viene de álgebra lineal. Y además también de álgebra lineal sabemos que una matriz cuadrada de orden n es diagonalizable si solo si tiene n vectores propios linealmente independientes asociados a valores propios reales, lo cual quiere decir que toda matriz real es diagonalizable por una matriz ortogonal. Entonces, en el caso de Rn, esa métrica G de IJ es la delta de Kronecker con unos en la diagonal, o sea, diagonal de 1, 1, 1 en n dimensiones, que sería la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etcétera. Ahora, si G es pseudo-riemanniana, en el caso de que G sea pseudo-riemanniana, eso va a querer decir que algunos de sus eigenvalores van a ser negativos. Entonces, en general, pueden haber I eigenvalores positivos y J eigenvalores negativos. Entonces a esta pareja IJ, o sea, número de eigenvalores positivos y número de eigenvalores negativos, se le llama el índice de la métrica. En el caso especial en el que J es igual a 1, esa G, aparte de ser pseudo-riemanniana, se le llama lorentziana. Y ese espacio es un espacio lorentziano para el cual, como la matriz es diagonalizable, esa métrica se le pone esta notación especial como la eta de Munu, que es la diagonal de -1, el único valor negativo, y puros unos en la diagonal, n-1 veces.
Entonces la métrica ahí pues sería algo que se ve como -1, 0, 0 y luego tiene unos en la diagonal. Entonces en este caso particular a ese espacio se le denota como Mn y el caso M4 que es el espacio de Minkowski de la relatividad especial lo vamos a ver para que puedan hacer su tarea en el caso de las ecuaciones de Maxwell. En conclusión, si una variedad, que ya veremos qué es eso, admite una métrica riemanniana, es decir, que cumple 1 y 2 de la definición 11, entonces el par Mg va a ser una variedad riemanniana. Y en nuestro caso, Rn es un espacio riemanniano, que de hecho es plano y no tiene torsión, que eso se demuestra con las ecuaciones de Cartan. Y si M admite una métrica pseudo-riemanniana, entonces la pareja Mg es una variedad pseudo-riemanniana. Y en el caso especial en que tenga un eigenvalor negativo, Mg se llama lorentziana. Y en el caso especial n igual a 4, M4 se le llama el espacio de Minkowski. Muy bien, ahora vamos a ver una cosa importante para su tarea y para la física en general, que es el dual de Hodge, que nos va a dar otro isomorfismo entre dos espacios que ya habíamos revisado anteriormente. Entonces vimos anteriormente que en Rn, y que eso va a pasar en general para una variedad de n dimensiones, la dimensión del espacio de R formas de Rn son las combinaciones de n en R. Y por algo que demostraron en álgebra superior o en cálculo 1, esas combinaciones de n en R es lo mismo que las combinaciones de n en n-r. Eso lo pueden ver de aquí. O sea, las combinaciones de n en R es n factorial entre n menos r factorial y r factorial. Y entonces para las combinaciones de n en n menos r es n factorial entre n menos r factorial por n menos r, que nos da exactamente lo mismo. Entonces esa igualdad nos dice que la dimensión del espacio de R formas en Rn es la misma que el espacio de n menos R formas en Rn, que son espacios vectoriales. Y entonces eso quiere decir por un teorema de álgebra lineal que omega R de Rn es isomorfo a omega de nr de Rn. Ahora, ¿qué significa ese isomorfismo? Vamos a tomar el caso de R3 cuando n vale 3. Entonces, por ejemplo, la dimensión de omega 0, o sea, de las 0 formas que son las funciones, son las combinaciones de 3 en 0, que sería 1. Entonces, los elementos de aquí son funciones de R3 en R diferenciables. Y esta dimensión va a ser igual que la dimensión de omega de 3 menos 0 de R3, es decir, a la dimensión de omega 3 de R3, que son las 3 formas en R3. Pues déjenme ver si aquí puse algo más. Ajá, sí, entonces me espero. Son las 3 formas en R3. Entonces, antes de esto, bueno, no, vamos a seguirlo igual. Entonces, la dimensión de este espacio es igual a este. Ahora, si tenemos la métrica G, eso va a permitir construir ese isomorfismo de manera analítica entre estas dos cosas. Ese isomorfismo es lo que se conoce como el dual de Hodge, que se representa por una estrella nada más, y lo que hace es pasar de R formas a n menos R formas en un espacio, en este caso en Rn, pero en general de una variedad a la misma variedad. Este operador en general va a depender de la métrica. Digo, se puede construir uno que no dependa de la métrica, pero si ya tenemos esa estructura, pues lo vamos a definir en términos de esa métrica. Es decir, en términos del producto interno, porque acuérdense que la métrica ya me da el producto interno entre dos vectores, como ya vimos. También va a depender de la orientación.
nuestro caso particular Rn tiene orientación positiva. Si la orientación cambia, entonces va a haber un cambio de signo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ustedes tienen R2 y para cualquier trayectoria cerrada en R2, ustedes pueden poner el vector perpendicular a esa curva, que serían estos vectores que salen del espacio. Pues conforme den vuelta, ese vector se traslada de la misma forma y va a llegar con la misma orientación al punto inicial. Entonces, y eso se extiende a Rn. Entonces, en Rn el vector normal no cambia. Eso quiere decir que tiene orientación positiva. Ahora, algo que sea no orientable, por ejemplo, bueno, y esa orientabilidad, si ustedes tienen para un punto P una vecindad para ciertas coordenadas x, y, por ejemplo, coordenadas cartesianas, y luego para ese mismo punto P pueden encontrar otra vecindad tal que puedan escribir ese mismo punto en términos de las coordenadas yj. Entonces, si ese determinante de la transformación, o sea, de la matriz jacobiana, es la transformación que me manda las coordenadas cartesianas a polares, por ejemplo, en el caso de R2, o de cartesianas a esféricas en R3, etcétera. Si ese determinante es positivo, entonces la orientación es positiva. Si el determinante es negativo, entonces la orientación es negativa. Y si no hay un cambio de signo a lo largo de una trayectoria cerrada, la orientación no cambia y la variedad se dice orientable. Un ejemplo de algo no orientable es la banda de Möbius. Entonces, por ejemplo, si ustedes trazan una trayectoria cerrada en la banda y luego ponen el vector normal a esa trayectoria, cuando lo vayan desplazando, va a cambiar de dirección, de manera que cuando dé la vuelta acá, va a estar apuntando hacia el otro lado. Entonces, esta banda sería no orientable. Okay. Hay maneras de definir esta cosa aquí, pero eso obviamente no lo vamos a ver acá, más que estamos en Rn y veremos variedades, pero muy simples, no como esto, la botella de Clay. Entonces, si es orientable y todo esto, podemos definir el dual de Hodge. En el caso particular de nuestro Rn, pues tiene todas esas características. Es un espacio que tiene una métrica, es orientable. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese isomorfismo? Pues en el caso particular que vimos acá al inicio, que omega 0 de R3 es isomorfo a omega 3 de R3. Lo que quiere decir que, por ejemplo, la función 1, hablando en términos de bases, la base de omega 0 pues sería 1. Entonces, eso yo lo puedo transformar en una 3 forma de x de y de z. Entonces, este operador me va a permitir transformar de de R formas a n menos R formas. Otro ejemplo, el mismo R3, pero ahora las dos formas. Entonces, las dos formas, ¿qué espacio tienen? Combinaciones de 3 en 2, que es 3. Y eso es igual a la dimensión de las 3 menos 2, o sea, omega 1 formas en R3. Tiene la misma dimensión 3. Entonces, ambos espacios son isomorfos y el dual de Hodge me permite pasar, o sea, de omega 1, de una 1 forma a una 2 forma. R3 mediante el dual de Hodge. Entonces, el dual de Hodge de dx tiene que ser dx de z, que es una 2 forma aquí. El dual de Hodge de dy tiene que ser dz en dx. Y el dual de Hodge de dz tiene que ser dx en dy. Entonces, en general, entonces, ¿qué quiere decir? Ya vamos entendiendo qué quiere decir esto en su tarea, ¿no? El dual de Hodge de esto, de y con dz. Entonces, ¿cuál es la forma explícita de este operador? Bueno, también se puede ir construyendo a partir de lo que uno conoce en Rn.
se llega a la forma que está aquí, que voy a poner. Y bueno, o sea, se trabaja mucho para poder llegar a esta definición, que es algo que no vamos a hacer. Entonces, Rn es un espacio n-dimensional orientable y además el espacio de reformas de Rn es isomorfo al espacio de n-r formas de Rn. Y como G es una métrica de Rn tal que G de IJ es la delta de IJ, como ya hemos visto, eso significa que existe un isomorfismo natural estrella que me manda de las R formas a las n-r formas en el mismo Rn, que se llama el dual de Hodge, el cual es un mapeo lineal cuya acción sobre la base de una R forma es definida de la siguiente manera. Entonces, el dual de Hodge de esta R forma, de la base de esta R forma, o sea, de dx mu1 wedge hasta dx mu r, va a ser igual a la raíz del determinante de la métrica sobre n menos r factorial por esta cosa, que es epsilon de mu1, mu2 hasta mu r, de nu de r más 1 hasta nu n, de dx de nu r más 1 wedge hasta dx de nu n. Entonces, este tensor, nosotros lo vimos en cálculo 3, es el tensor de Levi-Civita, nada más que aquí está de manera general. Entonces, este tensor de Levi-Civita es un tensor totalmente antisimétrico que se define de la siguiente manera con todos los índices abajo. Entonces, epsilon de mu1 hasta mu n va a ser igual a 1 si tenemos una permutación par de los índices. Es menos 1 si tenemos una permutación impar de los índices y vale 0 en cualquier otro caso. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen epsilon de 1, 2, 3, pues eso va a ser igual a 1 porque es una permutación par 1, 2, 3, ¿no? O por ejemplo, si tienen epsilon 2, 1, 3, este es menos 1 porque esta es una permutación impar de 1, 2, 3. Y en otro caso, ¿cuál sería otro caso? Que se repitan los índices. Entonces, epsilon de 1, 1, 2, pues es igual a 0, lo mismo que epsilon de 1, 2, 2. O epsilon 3, 3, 1, etc. Entonces, espero que con eso se entienda. Si es una permutación par, vale 1. Si es impar, vale menos 1. Y en cualquier otro caso, vale 0. Ahora, aquí tenemos índices arriba y índices abajo, pero tenemos la métrica. Entonces, con esa métrica podemos subir y bajar índices para ocupar esta definición. Entonces, esto de aquí, que es epsilon de mu1, mu2 hasta mu n, por ejemplo, si tengo el epsilon con todos los índices arriba, pues ocupo la métrica G de mu1, nu1, le doy otro índice, G de mu2, nu2, etcétera, hasta G de mu n, nu n, porque quiero bajar todos los índices, por el tensor de Levi-Civita con índices abajo, nu1, nu2, hasta nu n. Entonces, hagan de cuenta que aquí, escrito de esta forma, estos índices se cancelan y me queda el epsilon mismo, pero con todos los índices arriba. Entonces, de esta manera, si tengo una n forma, una r forma en Rn dada por omega igual a 1 entre r factorial por sus componentes multiplicados por la base, entonces el dual de Hodge solamente va a actuar sobre los elementos de la base. Entonces, ¿qué me va a dar? Por definición, pues es raíz de la métrica, del determinante de la métrica entre n menos r factorial por estas es, por esto de aquí, que es justamente lo que aparece acá. Solamente que aquí si la omega está como 1 entre r factorial, pues ese 1 entre r factorial se mantiene. Si no está, entonces no aparece. Depende cómo esté la omega. Entonces aquí voy a hacer un ejemplo que fue el que hicimos antes con el estrella de DYDZ, pero solamente de manera intuitiva. Ahora lo vamos a hacer utilizando la fórmula para ver cómo queda. Entonces dx es un elemento de la base, por lo cual vamos a ocupar esto de aquí. Ahora dx es una 1 forma en Rn. Bueno, en R, lo estamos agarrando en R3. Es una 1 forma en R3. Y como G es delta y J,
Eso quiere decir que el determinante de delta y j es igual a 1. Entonces, raíz de valor absoluto de g vale 1. Y en este caso r vale 1 y mi espacio es 3. Entonces, esto me dice que es 1 entre 3 menos 1 factorial por las componentes de dx, pero las componentes de dx, como es una unoforma, digamos, sus componentes valen 1. De epsilon, de mu, 1, porque r vale 1, sería mu 2, que le llamo nu, porque es 1 más 1, 2, hasta nu 3. Entonces, pues le llamo lambda. De dx nu, dx lambda, ¿no? O sea, aquí realmente sería mu 1, lo estoy tomando como mu 1 más 1, que es, perdón, nu 1 más 1, que viene de aquí, porque r vale 1, que es nu 2, lo estoy tomando como nu, y nu de 1 más n, perdón, nu de n, lo siento, nu de n, que es nu 3, lo estoy tomando como lambda. Entonces me queda esta cosa de aquí. Es decir, 1, este sí lo voy a hacer completo para que no haya duda. 1 entre 2 factorial. Y aquí está epsilon. Estos mus y nus. Bueno, aquí realmente, a ver, déjenme cambiarle para ser coherente con lo que he venido diciendo. Entonces, aquí como es un espacio riemanniano, tengo que usar índices latinos. Entonces sería I, JK, JK. Entonces, estos corren I, JK, todos corren de 1 a 3. Entonces, ¿qué tendría? Tendría epsilon 1 de JK, DXJ, DXK. Así. Y nada más 1 porque esta cosa nada más tiene componente 1. O sea, hagan de cuenta que la omega es omega mu de x mu en general. Pero aquí estoy tomando nada más la omega cuando es omega 1 de x1 y omega 1 vale 1. Entonces por eso mi índice aquí arriba solamente es 1 porque es la contracción con la componente. Entonces sería omega 1 con epsilon 1, nada más, que es la única que hay. Y esta vale 1, entonces bueno, y aquí sería JK, y entonces por eso me da epsilon 1 JK, porque nada más estoy tomando esta. Y entonces esto es igual a 1 entre 2 factorial, y ahora epsilon 1, esta J tiene que correr de 1 a 3, pero si es 1, esto se hace 0 porque se repiten. Entonces tiene que ser J igual a 2. Y luego tengo que sumar sobre J igual a 3. Y finalmente tengo que sumar sobre J igual a 1, 2, 3, pero si, perdón, sobre K de 1, 2 y 3, pero si K es 1, la epsilon es 0. Si K es 2, la epsilon es 0 también, y además dx2 con dx2 se anula. Entonces la K nada más puede ser 3. Entonces me queda 1 entre 2 factorial por epsilon 1, 2, 3 de dx2, dx3, más, y lo mismo aquí, el único valor sería para K igual a 2, entonces más epsilon 1, 3, 2 de x3 de x2. Ahora, aquí puedo bajar el índice, o sea, digamos, para hacerlo correctamente, para que no quede duda, por ejemplo, epsilon 1, 2, 3 sería delta 1j de epsilon j2, 3, por ejemplo. Pero esto solamente es distinto de 0 cuando j vale 1. Entonces esto me da delta 1, 1, epsilon 1, 2, 3, que sería epsilon 1, 2, 3. Y según la definición, esta es una permutación par y esto vale 1. Y luego
esto no es necesario hacerlo cada vez, ¿no? Uno ya sabe más o menos, teniendo cuidado, porque si es Minkowski, entonces sí puede cambiar algún signo, pero siendo riemanniano no. Entonces, IJ de epsilon J32. Entonces, esto de nueva cuenta cuando J vale 1 y esto es epsilon 132. Entonces, esta es una permutación impar de los índices. Este es menos 1. Porque es impar. Es par. Entonces, ¿qué me queda? Entonces, el Hodge de dx es 1 entre 2 factorial por este epsilon que es 1 es dx2 dx3. Entonces, dx2 es y, dx3 es z, menos dxz dxy. Dxz, digo, dz dy. Y ahora por las propiedades del wedge, esto es 1 entre 2 por dy dz. Y aquí cuando lo cambie, cambia el signo dy dz. Entonces me queda dos veces dy dz, que sería dy con dz. Por lo tanto, el dual de Hodge de dx es dy con dz. Ok, y lo mismo para las otras, eso ya no lo voy a hacer. Entonces déjenme borrar esto. Ya lo veo como de más. ¿Sí? Entonces se puede demostrar también el Hodge de dy era dz dx y que el dual de Hodge de dz es dx dy. Y por ejemplo, aquí tengo el 1. ¿Qué más iba a hacer? Ah, eso. Ok. Entonces, tengo el dual de Hodge de 1. Entonces, ¿cuál sería el dual de Hodge de 1? Entonces, otro caso, el dual de Hodge que me manda las 0 formas en R3 a las 3 formas en R3, ¿no? Entonces, la base aquí, que sería 1. Entonces, ¿quién sería el dual de Hodge de 1? Pues vamos a ver, ¿no? O sea, otra vez sería la raíz del determinante de la métrica entre n menos r factorial por epsilon, digamos, de nu 1 hasta, o sea, sería de IJK, de XY, de XJ, de XK. O sea, la única componente, o sea, la componente cero no está aquí. Entonces nada más tengo estos sin ningún índice arriba porque los índices arriba son las componentes de las formas y esta es una cero forma que no tiene componentes. Entonces me queda de esta manera. Ahora viene n vale 3 y r vale 0. Entonces, r vale 0 y n vale 3. Entonces esto se me hace 1 entre 3 factorial, epsilon i jk, de xy, de xj, de xk. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a sumar sobre todos los índices. Como estoy en R3, todos los índices van desde 1 a 3. Entonces, esto me queda 1 entre 3 factorial, y aquí me va a quedar epsilon 1 jk, de x1, de xj, de xk, más epsilon 2 jk, de x2, de xj, de xk, más epsilon 3 jk,
dx3, dxj, dxk. Y luego este j lo tengo que sumar sobre j igual a 1, pero me da 0. Luego sobre j igual a 2 y sobre j igual a 3. Aquí j igual a 1, j igual a 2 no está porque se hace 0 y j igual a 3. Y aquí lo mismo, j igual a 1, j igual a 2, j igual a 3. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar un sexto y lo voy a hacer completo. Entonces es epsilon 1, el 1 ya no, entonces es 2k. Me queda dx1, dx2, dxk. Más epsilon 1, 3k, dx1, dx2, perdón, dx3, dxk. Entonces si están siguiendo el video, aquí déjenme borrarle, porque aquí ahora tendría que sumar sobre k. K igual a 1 se hace 0, K igual a 2 se hace 0, y solamente quedaría K igual a 3. Entonces K igual a 3, y aquí sería solamente K igual a 2. K igual a 2. Y lo mismo para el otro, sería epsilon 2, 1, K, dx2, dx1, dxk, más epsilon 2, 3k, dx2, dx3, dxk, pero de nueva cuenta aquí k solamente puede ser 3 y aquí k solamente puede ser 1. Entonces 3 y acá 1. Más, y el último es j igual a 1, j igual a 2 y ya, porque j igual a 3 se cancela. Entonces es epsilon 3, 1, dx3, dx1, dxk, más epsilon 3, 2, k, dx3, dx2, dxk. Y de nueva cuenta aquí k solo puede ser 2 y aquí solo puede ser 1. Entonces 2 y acá 1. 1. Entonces, ¿qué me queda? Un sexto. Y aquí este es 1, 2, 3, es par. Entonces me queda dx, dy, dz. ¿No? Estamos poniendo x1 como x, x2 como y x3 como z. Luego aquí es 1, 3, 2, aquí es impar. Entonces me queda menos dx, dz, dy. Luego aquí es impar otra vez. Entonces es menos dy, dx, dz. Luego aquí me queda 2, 3, 1. Que si hago el ciclo me queda 1, 2, 3 es par. Entonces sería más dy, dz, dx. Luego aquí es par otra vez, 3, 1, 2. Entonces más dz, dx, dy. Y luego es 3, 2, 1. Es impar. Entonces es menos dz, dy, dx. Entonces esto me queda un sexto. Y fíjense que aquí me queda dx, dy, dz. Luego aquí, si intercambio me queda más y me queda dx, dy, dz. Entonces, a ver, dx, dy, dz más dx, dy, dz. Luego aquí cambio otra vez y cambia el signo, más dx, dy, dz. Lo cambio una vez y me quedaría dy, dx, dz. Y luego lo cambio otra vez y me saca un menos. Lo cambio otra vez y me cambia más. Entonces es dx, dy, dz. Luego aquí lo mismo. Dx lo cambio para acá, me saco un menos. Y luego cambio el dz con el dy, me da más. Entonces dx, dy, dz. Y aquí cambio dx, dz con dy, me da más. Entonces me queda dy,
dz de x, luego me da menos cuando cambie de x con dz, y luego me va a quedar más cuando cambie de x con dy. Entonces me da un sexto por 6 de x de y de z, y entonces esto es de x de y de z. Entonces, por lo tanto, el dual de Hodge de 1 es lo mismo que de x de y de z. ¿Ok? Y para acabar esto, algo que les va a servir, ¿no? En la tarea. Y a ver, ahora tenemos, dada la 1 forma, bueno, aquí acuérdense que a veces pongo así, pero esto es exactamente lo mismo que omega r de r. Son notaciones equivalentes para el espacio de 1 formas. Entonces, si tengo esta 1 forma, tengo que r vale 1 y n vale 3. Entonces, el espacio equivalente a este es omega de n menos r, o sea, es omega 2 de r3. Entonces, el dual de Hodge de esta tiene que ser una 2 forma. Entonces, df, nosotros tenemos que es la parcial de i de f de xy. O sea, si extendemos sería parcial de f con respecto de x1 más parcial f con respecto de x2 más parcial de f con respecto de x3. Estamos en R3. O parcial de f respecto de x más parcial de f respecto de y más parcial de f respecto de z. Ahora el dual de Hodge de df. Las componentes de df son estas y que son 3. Entonces va a ser, y aquí noten que esta 1 forma no tiene el 1 entre r, entonces este 1 entre r que aparece acá no va, solamente va esto, entonces es raíz de g, en nuestro caso vale 1 porque estamos en el espacio Rn. Y luego que tendría 1 entre n menos r, en este caso es 3 menos 1 es 2. Entonces me queda 2 factorial. Por las componentes de este, que lo voy a poner como df y. Para no estar poniendo parciales y parciales. Entonces, digamos que estoy escribiendo esto como dfi por dxi, donde estas dfi son justamente las parciales de f con respecto de xi o parcial con respecto de i de f. Entonces son sus componentes. Aquí está, ¿no? Simplemente hay que ir siguiendo. Son sus componentes, es un índice nada más. Epsilon de un índice y luego van 2. Entonces, i epsilon i jk dxj dxk. ¿Sí? Y ahora tengo que ir sumando sobre todo. Entonces, esto es 1 entre 2 factorial por df1 epsilon 1 jk dxj dxk más df2 epsilon 2 jk dxj dxk más df3 epsilon 3 jk dxj dxk. Entonces creo que con esto ya se entiende más o menos cómo va el asunto, ¿no? Y esto sería entonces un medio. Lo voy a ver paréntesis grande y luego tengo df1 y ahora sumo sobre j y k, que me daría epsilon 1, 2, 3 dx2 dx3 más epsilon 1, 3, 2 dx3
de x2. Luego más df2 por epsilon 2, 1, 3 más epsilon 2 de 3, 1. Luego más df3 por epsilon 2, 1, 3. Aquí ya me estoy saltando eso porque ya lo mencionamos anteriormente, entonces es lo mismo. Más epsilon 2 sería 3, 1. Así, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda igual a un medio por la primera componente de la diferencial. Y aquí adentro me queda, este es positivo y este es negativo. Pero cuando voltee estos me va a dar positivo y me va a dar dos veces dy de z. Entonces es dos veces dy de z. Ya estoy cambiando el x2 por y y el x3 por z. Luego más dx2, perdón, la segunda componente de la diferencial 2. Y de nuevo aquí va a ser dx de z. Este es 1, es 2, 1, 3. Entonces es menos. Y aquí es 2, 3, 1. Que este es positivo. Entonces me queda dos veces dz de x. Más df3. Y aquí es 2, 1, 3. 2, 1, 3 que es negativo. No, aquí me equivoqué. Era 1, 2, aquí ya es 3. Tengo que buscar todos. Aquí es epsilon 3. Aquí parece un 2 ahí. Epsilon 3. Entonces va 1, 2, 1, 2. Y va 2, 3. 2, 1, perdón. 2, 1. 2, 1. Entonces es epsilon 3, 1, 2. Que es par. Y este es impar. Entonces lo cambio y me queda dos veces dx de y. Entonces este un medio ya desaparece y me queda la primera componente de la parcial es parcial de f con respecto de x1 de y de z. Luego es parcial de f con respecto a x2 que es y de z de x. Y parcial de f con respecto de x3 de x de y. Entonces por lo tanto esto es el dual de Hodge de df. Y esto es una dos forma, evidentemente. Aquí me faltó el wedge. Muchas veces van a ver que, y de hecho lo vamos a usar después, que esto lo escriben así. Y esto también lo escriben así, pero depende del contexto. Uno se da cuenta qué es lo que estoy usando, ¿no? Si es una métrica, pues ya sé que es producto tensorial. Si es una forma, ya sé que es producto wedge. De hecho, por eso en las formas de volumen de las integrales no aparece esta cuñita. Muy bien, entonces una, dos forma. ¿Qué más nos falta? Y ya con esto acabamos, con este ejemplo. Dice, bueno, aquí pueden ver que efectivamente esta cosa está asociada también con el gradiente. Con el gradiente, así como el ejemplo que vimos de las formas haciendo la diferencial. Chequen esa clase también, ahí viene cuando teníamos una 1 forma, una 2 forma, una 3 forma y le aplicábamos el operador de, e íbamos encontrando el gradiente, la divergencia rotacional. Entonces aquí
el dual de Hodge de la diferencial es como el gradiente, o sea, esta cosa es como el operador Nabla, en cierto sentido. Y ahora, ¿qué más nos pedían hacer? Nos piden, ahora hay que hacer el dual de Hodge de la diferencial de este. Calculamos la diferencial de esta dos formas, de esta dos formas. Entonces, por definición, es aplicar la parcial con respecto a x nu, bueno, de xk, de cada una de estas cosas, ¿no? O sea, es sería la parcial con respecto de xk, de parcial de f con respecto de x, de xk. Chequen la definición de derivada exterior. Eso ya también lo vimos. Más la parcial con respecto de xk, de parcial f con respecto a y, de xk, de z de x, más la parcial respecto de xk, parcial de f con respecto de z, de xk, de x de y. Así me alcanzo. Entonces, este k corre de 1 a 3 también. O sea, todos los índices repetidos van de 1 a 3, pero solamente vale si es k igual a 1, porque si es k igual a 2 tendría dy con dy y eso es 0, y k3 sería dz con dz y eso es 0. Entonces, lo mismo voy a aplicar en los demás. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la segunda parcial de f con respecto de x cuadrada, de x de y de z, más aquí va a sobrevivir con respecto a y. Entonces me queda la segunda parcial de f con respecto a y cuadrada, de y de z de x, más la segunda parcial de f con respecto de z cuadrada, de z de x de y. Entonces aquí puedo permutar dos veces, de x con dz me saco un menos, luego de x con dy me da más, y aquí igual, de x con dz me da menos, y dz con dy me va a dar menos con el menos que tenía más. Entonces lo que tenemos es la segunda parcial de f con respecto de x cuadrada más la segunda parcial de f con respecto a y cuadrada más la segunda parcial de f respecto a z cuadrada de x de y de z. Entonces, esta es una tres forma. Es una tres forma. Entonces, fíjense cómo ahora este D estrella D está asociado con el laplaciano. ¿Ven? Y ahora lo que nos piden es justamente ver que esa condición es cierta, ¿no? O sea, que como el estrella, o sea, que teníamos que la estrella D es como la nabla, entonces el estrella D tiene que ser nabla cuadrada, porque aquí todavía tengo como las unoformas. Entonces, como esta es una tres forma, ahora el dual de Hodge me va a permitir pasar de esta tres forma a la forma que tiene n menos r, que sería n3 menos r3, que es la tres forma de r3, es decir, a las cero formas que son las funciones diferenciables. Entonces, la estrella de D, estrella D de F, o sea, va a ser la estrella o el dual de Hodge aplicado a esto que ya teníamos. Entonces ahora R vale 3. A ver cómo está la cosa. Es ¿dónde está el dual de Hodge? N menos R. Entonces N vale 3. Y R vale 3.
Entonces tendríamos que tener... No, vale 0, perdón. Entonces tenemos 1 entre 3 factorial por las componentes de esta cosa, que las voy a escribir así otra vez. Y como esta es una 3 forma, entonces tiene 3 componentes, IJK, y eso epsilon con epsilon IJK. Y ya no hay des, porque ya la R0 aquí. O sea, aquí es 3 menos 0, n vale 3 y R vale 0. 3 menos 0 es 3 factorial, y aquí voy de IJK a epsilon IJK todos arriba, que ya se acaban, y aquí ya no tengo un R más 1, porque ya me acabé el espacio, digamos. Y ya no hay formas diferenciadas. Entonces, esto va a ser igual a un sexto, y va a ser lo mismo, ¿no? D estrella, DF, D1 JK, epsilon 1 JK más D estrella, de DF, D2 JK, epsilon 2 JK más D estrella, de DF, 3 JK, epsilon 3 JK. Y lo mismo, aquí me van a aparecer dos, J igual a 2 y K igual a 3. J igual a 3 y K igual a 2. Y se van a sumar. Con el cambio. Entonces, si hacen todo eso, se estaba pensando si sí o no, ¿sí? Entonces, si hacen todo eso, ya no lo voy a hacer yo, porque es repetir lo anterior que ya hicimos. Entonces, si hacen todo esto, esto les va a quedar las componentes justamente de la forma, de la 3 forma que son estas, que nada más tenemos la componente, bueno, tenemos componentes 1, 2, 3 y las combinaciones de ellas, ¿no? Van cambiando con los signos. Entonces, al final va a quedar esto nada más. Que es una cero forma. O sea, es una función de R3 que es una cero forma. Entonces, d de d aplicado a, perdón, Hosh de d aplicado a Hosh de d, pues es delta aplicado a delta, que es delta cuadrada, o sea, es el laplaciano. Y aquí sí, de manera directa, el dual de Hodge de la diferencial del dual de Hodge de la diferencial de f es el laplaciano de la función f. Ah, bueno, y falta una cosa más, ya me quería ir, pero a ver, venía otra cosa, recuerdo aquí, ¿dónde está? Ah, df, wedge con asterisco de g. Entonces, esas se las dejo de tarea, ¿no? O sea, es muy fácil, digamos, df, wedge, Hodge de diferencial de g, la diferencial ya la tenemos. Entonces, diferencial de f sería diferencial y de f de xy, wedge con el dual de Hodge de esta cosa, que sería lo que ya habíamos encontrado acá. ¿Dónde está? Aquí, pero en vez de f tenemos las g's. Entonces déjenme escribirlo mejor así. Entonces tenemos parcial f respecto de x más parcial f respecto de y más parcial f respecto de z, wedge con el estrella. Entonces el estrella es parcial de g con respecto de x, de y, de z más parcial de g con respecto de y, de z de x, más parcial de g con respecto de z, de x de y. Entonces hay que hacer
este wedge con este, luego este con este me da 0 y este con este me da 0, entonces me va a quedar parcial de f con respecto de x por parcial de g con respecto de x, de x, de y, de z. Y luego este con este se va a hacer 0 porque de y, wedge de y es 0. Y este con este también, entonces nada más me va a quedar la parcial de f con respecto de y por la parcial de g con respecto de y, de z de x. Y esta solamente va a sobrevivir con la última. Entonces más parcial de f con respecto de z, parcial de g respecto de z de x de y. Y aquí pues puedo cambiar dos veces, lo cual me va a hacer más. Y aquí también dos veces me lo va a hacer más. Y entonces lo que tenemos es que este df wedge dg va a ser eh, la parcial de f con respecto de x, la parcial de g con respecto de x, más la parcial de f con respecto de y por la parcial de g con respecto de y, más la parcial de f con respecto de z, la parcial de g con respecto de z de dx de y de z. Y esta cosa de aquí pues es delta f producto interno con delta g. O sea, hay esa correspondencia. Y así un montón de cosas se pueden sacar a partir de esto. Entonces, aquí dejamos esta primera parte y en la siguiente veremos lo de Maxwell.